Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a las dos cátedras. Muchas gracias, Soledad. Muchas gracias al señor decano de la Facultad de Humanidades. Este salón me trae hermosos recuerdos, del mismo modo que tuve como una suerte de déjà vu cuando ingresé. Hacía mucho que no venía a la Facultad de Humanidades y Artes. Y vi ese patio, ¿no?, donde uno transitó, trajinó y se divirtió tanto en los años 80. La verdad que fue un buen patio. Junto con el de Derecho eran como los patios más codiciados de la Universidad Nacional de Rosario. Porque estaban en el centro, pasaban muchas cosas. Hubo tiempos muy, muy bellos que también tienen que ver con algunos de los que transitaron ustedes. Y muchas gracias al rector de la universidad por pensar en estas posibilidades también, auspiciar estos encuentros. Y bueno, ya tengo algún gesto que me está diciendo que tengo que ser concreta y no voy a poder ser concreta porque no lo soy. Y entonces es un problema que tiene que ver con mi personalidad, pero también tiene que ver con algo que estaba pensando anoche cuando estaba leyendo, armando, pensando de qué modo acercarme hoy a ustedes. Y estaba escuchando música cuando estaba preparando esto y estaba leyendo algunos textos, textos que compartimos en una cátedra. Yo soy docente de la Facultad de Derecho, en una cátedra que me podría definir a mí misma como una cátedra crítica. Empecé a ser docente muy joven, soy ingreso 83 de la facultad, podría ser la madre de casi todos los que están ahí dando vueltas frente a Patria. Y bueno, en un punto pensé mucho qué decirles acerca de estas cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos o esta forma de pensar los derechos humanos como una herramienta emancipadora. Y para un abogado, como yo lo soy, porque estudié Derecho claramente, hay una suerte de lugar a donde uno queda como encerrado en una especie de sin salida, porque lo que se concibe tradicionalmente como derecho desde la ciencia jurídica son esas visiones que generalmente socialmente son las más aceptadas y que son una suerte de sinonimia o de empatía del derecho con aquello que se considera lo legal, ¿no?, lo establecido, lo que socialmente se acepta, se normaliza y finalmente se convierte en una ley. Y por otro lado también tenemos otra gran, que eso sería básicamente lo que plantea el positivismo jurídico, y por otro lado también es cierto que hay algunas otras vertientes que tienen pretensiones un poco más faraónicas respecto de la mirada acerca del derecho y que son aquellas que incurren para mi juicio, algunas divagaciones de índole metafísica, pensando al derecho como el sinónimo de lo justo, de la justicia o de valores universales que cuando uno los pone en crisis, o por lo menos los compara con aquello que ocurre en cada una de las sociedades particulares que suele analizar y que generalmente es la sociedad a la que uno pertenece, esas tensiones hacen que esos derechos finalmente estallen. Me pareció maravilloso todo lo que plantearon tanto Carlos como Sole, como Alejandro. Les confieso que a Alejandro lo googleé y me quedé espantada anoche. Dije, bueno, tenemos un experto, un gran experto en este tema, y yo lo que quiero venir a acercar es mi humilde visión de docente de teoría crítica en la Facultad de Derecho acerca de esta otra mirada que podemos tener acerca del derecho para poder pensar desde el derecho a los derechos humanos, que es algo que realmente nos cuesta y mucho, porque no solamente somos parte de una facultad como la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, que ha restringido su mirada acerca de la cuestión normativa a la cuestión claramente positiva, o sea, a los derechos que están puestos, que nos son dados. Una de las cuestiones que hay una miembro de la cátedra acá presente, la doctora Batilana, que la charlábamos hace un par de días acerca de cómo poder pensar o conmover las subjetividades de ustedes,
que algunos son alumnos y algunos ya son abogados, y me parece que hay algunas preguntas que se hacen o que hace un personaje que a nosotros nos gusta mucho, que es Boaventura de Sousa Santos, que plantea que nosotros estamos transitando tiempos de preguntas fuertes y de respuestas débiles. Estas grandes preguntas que nos estamos haciendo y que tienen que ver básicamente con la idea de derecho, con la idea de república, con la idea de democracia, y que reciben por parte de los actores sociales, que por otro lado somos interpelados por esas preguntas, respuestas muy débiles. Y lo digo porque a mí me ha tocado transitar distintos lugares, y esto también cuando uno habla de sus propios recorridos, tiene la obligación de ser autocrítico con sus propios recorridos. Yo durante muchos años de mi vida fui jueza penal de esta ciudad, ahora soy diputada nacional y me acaban de elegir hace muy poquito para ser vicegobernadora de esta provincia. Con lo cual vengo de alguna manera transitando distintos poderes del Estado y siempre tengo la impresión, espero que esta tercera irrupción en mi vida sea la vencida para de algún modo, no sé si la palabra es exorcizar, pero tratar de completar un derrotero o un tránsito sobre las normativas y sobre las legalidades que siempre percibo como que no terminan de definir o no terminan de definirse en términos ideológicos, en esta suerte de ausencia de historicidad que se le da a las prácticas de los actores sociales que tenemos que ver en la construcción de una república y de una democracia. En esta idea de las preguntas, hay tres preguntas de Boaventura que me animo a hacérselas porque después así pasamos a la idea de la teoría crítica. Primero, primer pregunta que yo me haría y me haría con ustedes es por qué hay tantos principios diferentes en torno a la dignidad humana, todos con pretensión de ser únicos, ¿no? Porque estas preguntas generalmente tienen como una pretensión de ser, no sé si la palabra es sólida, pero ser lo suficientemente cerradas como para no dejar fisuras. ¿Y por qué a veces estos principios son contradictorios entre sí? La respuesta que existe es que la noción de los derechos humanos también tiene respuestas débiles porque se refugia en un concepto de universalidad abstracta de los derechos humanos que tenemos como contrapartida que situar. Si no lo situamos, la respuesta es débil. O sea que tenemos que pensar en términos de derechos humanos desde algún lugar. Este lugar es el sur, claramente, para nosotros por lo menos. La otra pregunta que creo que es importante hacernos es si no habría una alternativa en un mundo que que reúne los 500 individuos más ricos del planeta con beneficios exorbitantes sobre aquellos 40 países más pobres de la Tierra, o lo que es lo mismo, ¿por qué 416, son números exactos, millones de personas y este colapso ecológico que se ha generado es una posibilidad cada vez más remota? ¿Por qué no podemos generar una distribución en esos sectores? La respuesta también es frágil, porque la respuesta tiene que ver con un modelo de desarrollo, de distribución y de equidad que no estamos llevando adelante. Y la tercera... no lo estamos haciendo, claramente. Y me encanta que hayan cortado ahí, porque estaba pensando también que nosotros, en esto que hablaba Sole, ¿no? Esto de abrir la universidad a las mayorías, esto de dejar que la universidad sea interpelada por los sectores sociales que vienen de una afuera que no siempre encuentra respuestas en nosotros, porque nosotros estamos muy enamorados de nuestro lenguaje. Estamos enamorados de lo que decimos, nos enamoramos entre nosotros de lo que decimos, porque nos aplaudimos entre nosotros, y porque somos poco proclives también a entender esa otra textura social que nos está atravesando hoy, que es única e irrepetible, que no tiene que ver ni con las grandes movilizaciones de los 60, de los 70, ni de los 80, ni tampoco del 2000. Hoy hablaba con una
docente, una ex docente de esta facultad, que se llama Liliana Herrero, muchos de ustedes la deben conocer de nombre porque además es música, y le decía con una suerte de preocupación: negra, tenemos que pensar todo de nuevo. Pero tenemos que pensar todo de nuevo porque además no podemos estar pensando como hace 15 años. O sea, el país que recibieron Néstor y luego Cristina, ese país devastado, incendiado, que venía de alguna manera de una fuerte fractura en lo institucional, pero también obviamente en lo que significó su trama social, es otro también. Y esa trama social, que hoy de alguna manera paseó su descontento y su malestar por las calles de la capital federal y de algunos lugares de algunas provincias argentinas, también tenemos, creo, la obligación de desentrañar qué está ocurriendo en esa trama social. Y digo esto porque, y aún en la absoluta coincidencia con las cuestiones que planteaba mi tocayo Alejandro acerca de qué significa el ideario de los derechos humanos, qué significa esta cuestión de pensar los derechos humanos como algo situado, emergente, como emergencia y emergente de una realidad social determinada, que es la que nosotros estamos transitando, también es cierto que hay algunos sectores sociales que siguen siendo reactivos a nuestro discurso. Algo vamos a tener que hacer. Algo vamos a tener que hacer con nuestras palabras, algo vamos a tener que hacer con nuestras acciones y algo vamos a tener que deconstruir de nosotros mismos en este momento que nos toca transitar. Yo no sé si nosotros, los que ya vivimos y que estamos preformados de alguna manera con una manera de pensar y de construir nuestro pensamiento, somos los que vamos a poder llevar adelante este proceso. Yo creo que los van a tener que llevar adelante ustedes. Es el gran desafío, en definitiva, que hoy tienen quienes... Me están diciendo que tengo que mover menos las manos y te voy a mandar al frente con eso, pero bueno, siempre uno tiene quien... ¿Cómo? No, pero está bueno y aparte, el día que yo no mueva las manos, voy a empezar a hacer otra cosa con las manos, entonces me parece que mejor que las mueva. Estaba pensando en esto porque estaba pensando también que la señora, anoche me pasó algo, además de escuchar música mientras estaba pensando en estos temas, es que antes de llegar a mi casa pasé por una granjita a comprar 2 o 3 cosas que me faltaban, 2 o 3 alimentos que me faltaban, y la señora que atiende la granjita, que tiene una granjita, claramente, no es la dueña de un supermercado, ni de una cadena de supermercados, ni de una proveeduría, me manifestó con absoluta claridad, y bueno, estaba remarcando claramente la mercadería, porque incluso como vi una etiqueta y de 45 pesos algo pasó a 50, casi adelante de mis ojos. Y ella me dijo, bueno, claro, lo que va a terminar pasando es que los negros mañana van a salir, claro, esto que ustedes saben que ocurre, ¿no? Esta designación del otro, haciendo abstracción de que ese otro es también parte de su propia subjetividad, ese no reconocimiento de pertenencia con respecto a aquel que en definitiva está reclamando por ella también. Y este permanente arrojar, en definitiva, esta idea de nuestros derechos a un espacio sin borde, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer entre ustedes y nosotros? Porque vamos a tener que volver a transitar, a trajinar, a caminar los espacios hostiles, los espacios más incómodos, los espacios que más nos cuestan, para llevar nuestras palabras a esos lugares. Porque, y quiero recordar a un gran profesor de filosofía que tuvo la Universidad Nacional del Rosario, que fue Juan Carlos Gardela. Juan Carlos siempre nos decía, el que está en el borde no está en el borde porque quiere, sino porque alguien lo puso en ese borde y hubo una operación simbólica, estratégica y material de ponerlo en ese borde. Pero el que está en el borde no siempre es consciente de que está en el borde. Y no siempre es consciente que después del borde viene la nada. Está convencido de que el Estado, además, a ese borde lo puede contener siempre. Y nosotros estamos viviendo un momento donde es muy probable que el Estado no cuente con las herramientas, luego de las elecciones de octubre, para poder contener a esa enorme marea social que nosotros de alguna manera vamos a tener que desentrañar hacia dónde va, qué quiere y qué está buscando. ¿Qué hacemos
con los que no transitaron la familia? ¿Qué hacemos con los que no transitaron la escolaridad? ¿Qué hacemos con los que no transitaron la salud? ¿Qué hacemos con los que ni siquiera tienen en su imaginario llegar a un aula como esta? Porque lo que plantea Sole es maravilloso. Obviamente que cuando uno piensa que hace 70 años el general Perón decretó el no arancelamiento de la universidad, fue un gesto revolucionario, pero había condiciones materiales y estructurales como para plantear eso en ese momento y que se viviese esa conquista como un logro, como una política de Estado. Hoy hay quienes suponen, y esto se ha convertido también en un discurso aceptado socialmente, de que esa conquista puede ser refractaria a otras ampliaciones de derechos que son más importantes. Con lo cual la jerarquización también de nuestros derechos humanos va a venir de la mano de cómo nosotros también nos planteemos cómo llegamos a esa nueva jerarquización de nuestros derechos, que me parece un tema muy importante también para que trabajemos entre todos y todas. La otra cuestión que me parece importante es la cuestión de la legitimidad, que es otra pregunta que se hace Boaventura cuando se pregunta acerca de la legitimidad que hoy tiene el poder político y si realmente esa legitimidad se asienta en el consenso de los ciudadanos respecto de sus instituciones. Es una pregunta fuerte que tiene una respuesta débil. Porque la respuesta débil es que esa legitimidad tiene que estar anclada claramente en la eficacia de la democracia y el derecho. Una democracia que hoy exhibe un modelo representativo en el cual, y en esto voy a contar mi tránsito por el Poder Legislativo, este año prácticamente no tuvimos sesiones. En uno de los momentos más graves del país, en los momentos donde sentimos que todo cruje, el Parlamento no funciona. No funciona claramente porque obviamente hay un oficialismo que retrasa las discusiones, que no permite las discusiones y que cerró la puerta del Congreso porque obviamente todos ustedes entienden que es una válvula, un lugar, un espacio donde por lo menos circula una palabra disidente que tanto estamos necesitando. Con lo cual también volvemos sobre la debilidad y la debilidad de la democracia representativa. Y por otro lado también es cierto que debería ser el derecho otra de las respuestas fuertes a esta pregunta tan fuerte acerca de la legitimidad. Y el derecho, o por lo menos como se concibe tradicionalmente o como ha sido tributario tanto de las teorías positivistas como naturalistas, sigue exhibiéndose a sí mismo como un sostén del modelo vigente. Por eso me gustaría, ya que algunos de los que están acá han sido alumnos míos de la facultad, otros no, viene bien la refrescada y algunos son alumnos de otras facultades, contarles por qué nosotros nos consideramos teóricos, por qué nos consideramos parte, digamos, de las teorizaciones acerca de un derecho con sentido crítico. Primero, porque pensamos que la teoría crítica, la crítica jurídica, y no me da para explicar, como dice Ale, hay cuestiones que yo supongo que ya están sobreentendidas acerca de lo que ha sido la crítica jurídica en el mundo, o esta gran división que se dio entre la epistemología francesa y la anglosajona. De algún modo nosotros, en esa ubicación que hacemos como teóricos críticos acerca de qué es el derecho, pensamos al derecho como una práctica social. Y cuando lo pensamos al derecho como una práctica social, lo anclamos en el seno de esa marea humana que nos está preguntando claramente hacia dónde vamos, cómo vamos y qué somos. Y quiénes somos, además, los que vamos a poner en funcionamiento la maquinaria jurídica, por qué y para quién. Otra de las cuestiones que a nosotros nos interesa mucho desde el marco de la teoría crítica es trabajar esta idea que el derecho tiende o tiene una tendencia a opacar las relaciones sociales. O sea, este efecto de opacidad que el derecho tiene sobre las relaciones sociales, que no permite o que no deja que realmente aflore o que se evidencie claramente cuál es el mensaje del derecho respecto de la sociedad. Este efecto de opacidad del derecho, esta forma del derecho de dirigirse a los ciudadanos como si estuviese protegiendo sus derechos o garantizando sus derechos y de alguna manera permitiendo un modelo obligacional que sea distributivo, también es cierto que
se hace con un sentido, y el sentido de la opacidad es claramente generar un efecto de desconocimiento acerca de cuáles son sus derechos. Por eso digo que las movilizaciones sociales que nosotros vemos, y por eso ha sido tan interesante lo que ha ocurrido en los últimos años en el país, porque las organizaciones sindicales y las organizaciones sociales han llevado adelante una tarea de concientización y de inserción del campo de los derechos muy interesante, pero no hemos perforado o no hemos logrado perforar a la señora de la granjita que anoche me decía que los negros mañana van a venir a preguntar o a pedir qué más quieren. ¿Cuál es la batalla que perdimos? ¿Perdimos una batalla? Esa sería una gran interrogación. La perdimos, la dejamos a medias, la tenemos que reconstruir, la tenemos que repensar, tenemos que reflexionar con qué herramientas, cómo, para quién, dónde, cuándo, en qué momento. Yo sé que son muchas preguntas todas juntas, yo no tengo todas las respuestas, creo que justamente estas grandes interrogantes y este presente tan débil nos obliga a que repensemos absolutamente todo. Por eso es tan interesante, y retomo algo que planteaba Alejandro, cuando alguien como nuestra expresidenta no solamente manifiesta en forma tan simple esta idea de que la patria es el otro o la otra, sino recurre también a uno de los también modelos de diálogo que nosotros en algún momento, no sé, Ale, vos qué pensás, Carlitos, Sole, en algún momento denostamos, que fue la idea del pacto y la idea del contrato social. O sea, en algún momento nosotros pensamos que la idea del diálogo, la idea del consenso, la idea de ponernos de acuerdo era una idea escasa, una idea que no alcanzaba, o una idea que implicaba patrones de equilibrios que todavía no estaban dados en la sociedad. Y fíjense, y a mí si hay algo que me ha impactado mucho en estos últimos 2 años, ha sido la Cristina de Claxo. Esta Cristina de Claxo, donde ella retoma la idea del contrato social, que no es el contrato de Rousseau, claramente, es otro contrato, está aludiendo a un contrato del siglo XXI, está aludiendo a un contrato entre no iguales, porque claramente no es un contrato entre iguales, pero un contrato que tiene que hacer, o por lo menos repensar y revisar, el sentido también de la igualdad y el sentido del diálogo. Por eso es tan interesante también que una campaña política como la que estamos viviendo hoy se asiente en 2 ejes tan diferenciados, ¿no? En analizar o observar a este Alberto Fernández, que uno lo ve tan sólido y tan cómodo en el lugar de estratega de las herramientas que el Estado tiene para llevar adelante, sobre todo en una crisis como la que estamos viviendo, y una Cristina que recorre el país con un libro que se llama Sinceramente. En esa sinceridad, que no es un sincericidio, ella lo que creo nos está diciendo a todos y a todas es: hay algunas cosas que pudimos hacer, otras que no. Algunas hicimos bien, otras no las hicimos tan bien. Y este sinceramiento que siempre se le pidió a los miembros del Movimiento Nacional y Popular en la Argentina, fíjense, hay por lo menos un 30, un 35% de la sociedad argentina, que es mucho y tal vez más, no lo están queriendo comprender. Digo, qué fuerte es ese obstáculo epistemológico que tienen esos otros sectores, siquiera para poder reflexionar acerca de un todos. Nosotros les estamos ofreciendo un todos, les estamos ofreciendo una mirada compartida acerca de la sociedad. Estamos tendiendo nuevamente una mano sobre el caos, estamos tendiendo nuevamente una mano sobre una sociedad que está fracturada, que está agonizando y que muestra su cara más oscura. Le estamos ofreciendo un todo sobre los índices más paupérrimos que ha podido tener la Argentina de este siglo XXI. Se los estamos ofreciendo y nosotros estamos recibiendo nuevamente esa bofetada histórica quizás. Todos los que recorren las redes sociales saben o han leído esta idea, son los chosnos, son los tataranietos, son los bisnietos, son los nietos, como un signo trágico que ha atravesado nuestra historia. Y si bien nosotros tenemos un reconocimiento acerca de esos otros, seguimos tendiendo una mano hacia esos otros sectores. No me quiero ir del tema jurídico
porque creo que es muy importante, sobre todo en este proceso, reivindicar el rol de esta ratio tan importante como es la ratio jurídica. Y creo que es importante hacerlo porque el proceso de desvalorización del modelo democrático y de la República que se hizo sistemáticamente del gobierno actual respecto de nosotros, se hizo con un brazo disciplinador que funcionó aceitadamente y que fue el brazo del Poder Judicial. Ese brazo del Poder Judicial miren, yo les digo, y esto lo puedo decir hasta puedo, si quieren, para que sea más amena la conversación, porque siento esto que estamos conversando, hacerme cargo de algunas situaciones que tuvieron que ver con mi vida en el Poder Judicial. Uno en el Poder Judicial, cuando llega, siente que quiere hacer muchas cosas y después, cuando se va, se da cuenta que hizo solamente lo posible. Pero que a veces lo posible fue mucho en el marco de una de las estructuras más crípticas del Estado. Si hay un lugar de oscuridad y de no transparencia, que obviamente ustedes saben que son uno de los atributos de la República, la publicidad de los actos de gobiernos, es justamente la emanación o la voluntad del Poder Judicial. Si hemos vivido un proceso enmascarador de la verdadera voluntad del Poder Judicial, ha sido el de estos últimos años. Porque si ponemos acento en nuestra historia del siglo XX, siempre se utilizó claramente, y ustedes lo saben, los compañeros lo saben mucho mejor que yo, se utilizó claramente la violación sistemática de los derechos humanos a través de la fuerza y el disciplinamiento de los cuerpos, a través de la violencia física. La desaparición, la muerte, la tortura. Tenemos muchos muertos, muchos desaparecidos y muchos torturados. Había que buscar algo más original y lo hicieron. Fueron por lo más sutil y fueron justamente por la gran construcción de un imaginario colectivo que apegue a nuestros representantes, a los representantes del campo nacional y popular, a la idea de la corrupción. Somos casi como que nacemos corruptos. Todos los pibes que delinquen nacen chorros. Todos los dirigentes políticos que pertenecemos al campo de lo nacional y popular somos corruptos. Casi una afirmación imposible de controvertir. En algún momento fuimos y somos actualmente víctimas de esa gran ingeniería o esa gran arquitectura que se solventó, se sostuvo sobre todos nosotros y que nos cuesta tanto controvertir. La señora de la granjita, a la que anoche le fui a comprar y había remarcado en 5 pesos, algo que tal vez no tenía que remarcar, sigue pensando que los negros hoy iban a invadir las calles de la ciudad y que nosotros, ella no sabía claramente quién era yo, y que nosotros traemos un plus, que además de ser políticos del campo nacional y popular o queremos representar esta respuesta frágil a una pregunta tan importante, somos esencialmente y ontológicamente corruptos y de un poder judicial que definitivamente se considera a sí mismo situado, que definitivamente acepte que tiene un rol histórico y que la historicidad del derecho es una cualidad inescindible del ejercicio de la justicia, que no hay posibilidad de hacer justicia sin una justicia que sitúe al que reclama justicia y que se sienta situado quien propulsa esa justicia, porque no hay peor manera de responder los reclamos sociales que de esta abstracción que implica un juez atemporal, ahistórico y apolítico. Los jueces hacemos, hacen y harán política. Y digo, cuando hacemos, todavía me juega la jueza, pero bueno, me cuesta correrme de ese lugar. Otra de las cuestiones que me parece importante en estos diálogos que estamos teniendo y en estas aperturas que estamos teniendo es abrir al derecho y a sus potencialidades con el discurso de otras ciencias. Si nosotros no nos interpelamos desde otros lugares, es muy difícil que podamos consolidar un plexo normativo de derechos humanos desde el sur. Si nosotros no podemos controvertir lo que supuestamente decimos desde una supuesta
clausura ideológica, jurídica, si no podemos ser interpelados por el urbanismo, por el psicoanálisis, por la historia, por la economía, por la sociología, no vamos a poder construir no solamente una sociedad de iguales, una sociedad distributiva, sino una sociedad donde el otro sienta que al Poder Judicial se puede recurrir en busca de una resolución o de algo que tenga que ver con sanar aquello que está roto. Porque el derecho, en definitiva, lo que hace es sanar lo roto. Es su gran función. A veces lo hace, la mayor parte de las veces no lo hace. Otra de las cuestiones que sí también, y me parece muy interesante que las pensemos juntos, es esta idea de la relación que existe para desmantelarla y ponerla en crisis definitivamente entre el derecho y el poder. Entre el derecho y el poder, y entre el derecho acudiendo siempre sistemáticamente a una serie de ficciones que le impiden desmantelar sus verdaderos objetivos, sus verdaderas intenciones, sus verdaderas especificidades, por otro lado. Nosotros necesitamos transparentar el sentido final de la necesidad jurídica de aquellos que llevamos adelante o que llevamos adelante tanto del legislativo como del judicial, el aparato jurídico del Estado. Pero en algún momento teóricos argentinos tuvieron la sensibilidad de poder poner en crisis esos grandes paradigmas que hacían del derecho algo inexpugnable, algo inasible y algo poco entendible para las grandes mayorías. Otra de las cosas que a mí me parece que son interesantes, y estoy siendo un poco larga en esto, quiero abonar también esta idea de Alejandro cuando él plantea al movimiento feminista, que había dejado un apartado para esto, pero después si quieren lo podemos charlar, como un movimiento donde hoy se puede visibilizar o podemos visibilizar las verdaderas turbulencias emancipadoras. Me parece que hoy las mujeres estamos aludiendo o exhibiendo a través de la violencia que estamos sufriendo en nuestros propios cuerpos o en nuestra propia construcción subjetiva, estamos poniendo de manifiesto cómo el poder ha operado también en esos lugares, en esos resquicios o en esos espacios que no siempre fueron definidos como tales y que en algún momento no fueron tenidos en cuenta. Y me estoy refiriendo a otros momentos del siglo XX. Alejandro la mencionaba Rita Segato, y yo me quedé anoche pensando y me quedé leyendo un prólogo que les recomiendo. Tenía muchas cosas para decirles, pero bueno, yo sé que es medio largo. Les recomiendo este libro, se llama Un apartamento en Urano. Tal vez lo conozcan a Paul Preciado, Paul o Beatriz Preciado. Y hay un prólogo de quien es su expareja, que se llama Virginie Despentes, que seguramente la habrán escuchado nombrar, que ella habla de algo que me conmovió mucho el día que leí el prólogo, del mismo modo que me conmueve mucho la posición radical que tiene el movimiento queer en Europa y la representación simbólica que implica el pensamiento de Preciado. Pero Virginia en algún momento le escribe a él, que está en Grecia, fueron pareja, ya no lo son en este momento, y le dice algo así que estaba pensando mientras escuchaba un tema de los Beatles, que ahora les voy a decir cuál es. Les dice a Paul: no tenemos más tiempo, Paul, para la hostilidad. No tenemos más tiempo para la ira. Debemos desplegar mundos desde los márgenes. Fíjense, mundos desde los márgenes, no márgenes desde los mundos. Debemos desplegar mundos desde los márgenes e imaginar otra cosa. Pensar en la obsesión que todos los regímenes autocráticos tienen en atacar a los cuerpos. Obviamente nos remitimos a también el maravilloso aporte que hizo Foucault con la idea de la disciplina y el trabajo sobre los cuerpos, que seguramente todos ustedes conocen. A esos cuerpos fuera de la ley. Pero también tenemos que tener la convicción de que las nuevas generaciones se niegan a verse atrapados en esos discursos. Esos son ustedes. Que el derecho también, le dice Virginie,
puede acompañar esa transformación. Paul está un poco enojado con el derecho, entonces ella acá lo trata de reconciliar. Y que es posible ser algo completamente distinto de lo que hasta ahora nos permitieron ser. Esto es lo que yo les quería decir. Que entre todos tenemos que pensar en ser algo completamente distinto a lo que hasta hoy nos permitieron ser. Y mientras leía este párrafo, escuchaba, y ustedes son muy jóvenes, pero no importa, un tema que los Beatles tocaron en la terraza de Apple, que fue el último tema que tocaron cuando se despidieron y cuando se separaron. John Lennon tiene puesto un tapado de piel, hace mucho frío, es una tardecita fresca en Londres, y en Don't Let Me Down ellos nos están diciendo que no le fallemos, que no los desilusionemos. Se lo dicen ellos mismos, que no pudieron resistir más, y nos están pidiendo un esfuerzo extra. Por la marea de afuera, por la marea de la cabeza, que está complicada, la de todos nosotros, porque estamos cuanto menos desorientados, porque estas preguntas fuertes tienen respuestas débiles y nos tenemos que hacer cargo, y porque entre todos podamos restablecer un diálogo, porque está bueno sincerarse, porque está bueno que tengamos alguien que se piense a sí mismo como un estadista para el próximo periodo, pero también está bueno que los acompañemos, porque se deben sentir muy solos, del mismo modo que muchos de nosotros nos sentimos solos frente a algunas cuestiones que tenemos que reparar. Vamos por eso. Muchas gracias.